arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Fuimos compañeros en TELAM y somos compañeros en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, tratando de que no maltraten, exploten, torturen a la gente que está presa, que está institucionalizada, como los chicos jóvenes que ahora quieren bajarle la edad para poder ponerlos presos a los 9 meses de edad, un decir. Diego Pascual con nosotros en Entrañables. Bueno, bienvenido. Gracias, Martín. Bufinita, ¿no? Ahora que estaba pensando en la música de hoy, estaba escuchando a Charlie antes de entrar en el programa, pensaba que nadie de nosotros ha venido para quedarse. Pero en el camino de salida hay cosas que son impagables en la Argentina. Haber disfrutado de Roberto Goyeneche, de Astor Piazzolla, de Julio Sosa, haber disfrutado de Spinetta, de Charlie, de Lito Nevia, y poder disfrutar y haber disfrutado de los fronterizos, de todo el folclore argentino, de Mercedes Sosa, de Guaraní. Qué impresionante la identidad, ¿no? Qué impresionante. A veces andamos muy rápido y no nos damos cuenta que nos acompaña toda una cultura, ¿no? Nos acompaña toda una serie de sentimientos, ¿no? Ratín, Riquelme, los mellizos, a los hinchas de Boca, o Diego, Messi, a los hinchas del fútbol, que son acompañamientos de vida, acompañamientos que trascienden lo que está sucediendo día a día y nos convierte en una especie de alajero a los argentinos, donde guardamos todas las alhajas que hemos disfrutado y recibido en nuestra vida. No hablemos de lo contrario, digamos, hoy por lo menos, porque nos ha costado muy duramente ser argentinos. Bienvenido, Diego Pascual, un compañero que se ha especializado en los temas de alto rendimiento deportivo y que está estrenando un libro que se
Se llama La gestión compite, políticas públicas, financiamiento y alto rendimiento deportivo. Que trata de alto rendimiento deportivo y de las políticas públicas que compiten. Claro, básicamente el eje del libro tiene que ver con el financiamiento del alto rendimiento deportivo, que ha sufrido vaivenes a lo largo de la historia, ha tenido un pico estelar máximo en décadas peronistas, que constantemente ha sido, digamos, ha sido producto de decisiones políticas que han atentado contra la planificación del mismo. El alto rendimiento deportivo tiene que ver con el financiamiento a los deportes, el atletismo, la esgrima, gimnasia, todos los deportes que no son el fútbol y el básquet, y que nosotros tomamos como propio recién ante un sudamericano, un panamericano o bien un juego olímpico. Entonces el libro básicamente tiene 4 partes. La primera parte relata la historia del alto rendimiento deportivo, hace un vínculo entre el alto rendimiento deportivo y la política, en un hecho que en 1905 el presidente Roca va a ver un partido de fútbol que jugaba el Sunderland, y eso se toma como la vinculación. Es para aquellos que por ahí intentan, digamos, separar el alto rendimiento de las decisiones políticas y de las políticas públicas y de la toma de decisión en sí. Y termina la historia del alto rendimiento deportivo con una ley, que es la ley de Lenar, que fue la ley de Lenar, de la creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo del 2009, donde fue una sesión memorable para el deporte, ya que en las tribunas del Congreso estaban deportistas de élite, de alto rendimiento, que bueno, vieron culminado un deseo de que una parte de los fondos sean dedicados específicamente a ello. Eso es importante porque el saber con cuánto dinero cuenta o con cuántos fondos presupuesto cuenta una actividad deportiva permite planificar. Y eso es clave porque yo, por ejemplo, soy abogado, a mí me va mal un año o dos, o un año o dos me cortan el financiamiento, bueno, yo el año que viene me puedo reinventar en alguna otra especialidad, retomar las tareas. Para un deportista de alto rendimiento deportivo, el no tener planificación, el no planificar, el tener un año, digamos, fuera de eje de planificación, termina con su carrera deportiva. El no financiar hoy, en la génesis del deporte, a diferentes atletas que están en un país federal distribuido en todo el territorio, hace que veamos dentro de próximos Juegos Olímpicos carencia no de talento, el talento está, sino carencia de posibilidades de coronar a nivel panamericano, o más difícil a nivel sudamericano, a nivel, olímpico, logros nacionales, que hay un término que usaba Perón, que él vinculaba el deporte a la identidad del país. Entonces un poquitito de identidad se va perdiendo con decisiones discrecionales, con decisiones apresuradas o sin tomar decisiones, que también es una manera de hacer política. Entonces el libro atraviesa todo eso, toda esa parte, focalizando en políticas públicas, que es la carencia actual que hay, falta una política pública deportiva. Se anima a tirar sugerencias comparando con otros países. Analicé el medallero olímpico y digo, ¿cómo son los otros países? ¿Qué política deportiva tienen? Entonces ahí vemos algunos conceptos como gobernanza, centros de gobierno. Y por otro capítulo vemos sobre las personas, cómo son los funcionarios públicos en otros países, qué tienen, qué no tienen, ¿no? Cómo son los cuadros técnicos a nivel estatal. Y luego visualizamos la necesidad de que haya inversiones privadas, pero para eso hace falta política pública, primero memoria, después política pública deportiva y después personal idóneo. Yo digo así como para dar un breve relato y después profundizar. Cuando uno ve olas de despido en diferentes ámbitos, estamos hablando de deporte, uno focaliza, y con razón, en el rompimiento del tejido social, tejido familiar. Otros se alegrarán porque se fueron tantos, pero hay una parte que ni un lado ni el otro ve, más allá que obviamente me inclino por el primero, por la rotura social, del tejido social en un
porcentaje mínimo de lo que es el gasto público no está ahí, pero en ese 0,01 que se va de gasto público, pero que a la vez rompe el tejido social, yo veo otra cosa, que es la pérdida de capacidad del técnico administrativo. Cuando se van 50, 100 personas de un ministerio, ¿cuántos abogados, contadores o especialistas en la temática se fueron? ¿Cuánto cuesta recuperarlo? ¿Qué pérdida institucional estamos teniendo? Y cómo esa gestión, cuando llega la gestión compite, esa falta de gestión, esa carencia de gestión, hace que luego el atleta por ahí no tenga una burocracia rápida, una burocracia ágil, una burocracia despierta, que le imposibilite planificar. Por ahí hoy, pensando en un Juego Olímpico próximo, hay necesidad de competir a nivel mundial, en otros países, con otras disciplinas que son mejores en otros países, y bueno, toda esa falta de proyección basada en la falta de recursos, basada en la falta de inversiones, basada en la falta de políticas públicas deportivas y basada en la falta muchas veces de personal idóneo, hace que hoy el sistema en mis palabras, esté roto y haya que repensarlo. Haya que parar la pelota, repensar y poner en valor algunas cuestiones y algunos actores también. O sea, finalmente la necesidad de que el Estado esté presente, haya una mirada del pueblo en su Estado sobre cómo se manejan estas cosas, particularmente en el sector que practica deporte de alto rendimiento, y que el público y el pueblo entiendan, digamos, que se trata y qué es lo que está en juego. Sería todo lo contrario de lo que pasa en este momento en el país, donde el Estado es desdeñado desde la política monetaria, financiera, digamos que lo único que importaría sería la política financiera, y el Estado y todos los responsables de áreas, responsables de resultados, responsables de culturas, queden a su libre albedrío, digamos, sin recursos, además, porque este es un gobierno que establece no financiar al pueblo, ¿no? Claro, y también se basa en antecedentes. Hoy el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, en su momento, por el producto de la creación de la ley del 2009, en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con una gran presencia de Néstor Kirchner y de un empresario vinculado al deporte, que es Gerardo Huerta, se creó este ente nacional en el cual se sacaba el 1% de la telefonía e iba a parar a un fondo, que ese fondo iba destinado al deporte. Producto de esa medida, se creó un ente con cuadros técnicos, se creó un ente con autarquía y con autonomía en cuanto a dictar sus normas y autarquía en el manejo de los fondos, que quedó trunco. Quedó trunco por una decisión del 2018, donde cuando el entonces ministro de Economía, Duhovne, eleva el presupuesto, en algunos de esos artículos, de los tantos que hay, le quita el financiamiento de las telefónicas y pone aporte del Estado Nacional. A partir de ese momento, el 2018, el Ente Nacional de Alto Rendimiento recibe un fondo fijo actualizado por un índice que es el aumento del gasto público primario. Eso no se respetó nunca, porque quedó bajo la decisión del Poder Ejecutivo de girar o no girar fondos. Y eso, que parece algo menor o algo que pasa desapercibido o algo que no interesa, rompe procesos. Romper procesos es que rompe proyecciones deportivas de montones de deportes, de atletismo con toda su disciplina, de esgrima, podemos hablar del surf, del taekwondo, del judo. Rompió. ¿Por qué? Porque yo arranco el año, hago cualquier deporte y no sé qué presupuesto tengo como federación. Al no saber qué presupuesto tengo como federación, no puedo planificar. No puedo planear, claro. Al no poder planificar, rompo el organismo. El organismo se puede romper. Hay un artículo muy viejo de un pensador que era Wilson, que básicamente dice que vos podés romper un organismo de tres maneras.
Una es con la hambruna presupuestaria, o sea, no dándole fondos. Otra sería la sobredosis presupuestaria, dándole fondos ilimitadamente, donde rompes procesos, donde rompes canales, donde rompes monitoreo. Claro. Y la otra es a través de sus funcionarios con actitudes no éticas. Malas artes. Esa, con malas artes. Pero bueno, planteo una manera, miro el medallero olímpico y digo, ¿qué pasa en los otros países del mundo? ¿Cómo funciona? ¿Por qué tienen fondos y nosotros no tenemos fondos? ¿Qué es lo que pasa? Entonces ahí empiezo a saber que las políticas públicas que se generan tienen dos condimentos esenciales, que son palabras que vienen de Harvard, pero que acá se hicieron en la época peronista, e incluso tuve la suerte que Galmarini me dio una entrevista y se tomó todo su tiempo para explicarme la política de su momento. Y esos dos términos son, por un lado, es gobernanza, que es cuando en la toma de decisión involucra a todos los actores. ¿Qué significa? Que yo a cargo de la cartera deportiva, sea secretaría, sea subsecretaría, sea una agencia, como hacía en su momento, independientemente, yo convoco a la gente que es parte en el proceso, a las federaciones, a los atletas, al Comité Olímpico Argentino, periodistas, personas que tengan destacada relevancia, y pienso un plan en común, pienso un plan deportivo. ¿Por qué es importante eso? Sencillo, porque si yo soy el secretario de deporte y yo convoco a todos, el día que yo no esté, eso va a continuar. Y esa es una verdadera política pública, algo que tiene consenso en el inicio, si no es una imposición. Y la imposición termina cuando viene otro gobierno con otras nuevas tareas. Entonces es importante, se merece el deporte, se merece el deportista, se merece aquel atleta que 7, 8 de la mañana está con frío, con calor, entrenando, se merece tener un respaldo de profesionales que a las 7, 8 de la mañana se están levantando para ir a estudiar, y que todo eso se junte y se piense en una política pública deportiva donde haya consenso en el inicio. ¿Por qué? Porque si yo fuera, no es mi idea ni tampoco tengo el piné para hacerlo, pero que el día que yo no esté, la política va a seguir, porque va a ser defendida por federaciones, por el Comité Olímpico, por los atletas, por la Comisión de Atletas, por los periodistas, por todo el mundo. ¿Y qué pasa con eso? Con el tiempo, esa política pública deportiva termina siendo una política de Estado, que son dos palabritas que hoy todos usan, sin contenido, y que es marketinero. Política pública deportiva, política de Estado, vamos a hacer, y no están haciendo nada, porque se olvidan buscando el consenso en el inicio, se olvidan de la gobernanza. Esto fue lo que, en palabras de Galmarini, al cual conocí en la entrevista, me dijo, nosotros hicimos eso en su momento, copiamos modelos peronistas, del gran modelo del peronismo que hizo el primer Panamericano, el cual ganó, el peronismo que peleó hasta el último momento tener el Mundial del 50, que al final fue para Brasil, pero que Argentina no fue, y después no fue el anterior. Ese gran peronismo que apoyaba a tenistas, boxeadores, apoyaba todo un deporte, porque veía que el deporte en una competencia era parte de la identidad, junto al arte, decía Perón, ¿no? El deporte y el arte. Pero bueno, eso hoy no está, hace tiempo que no está, y es lo que hay que parar la pelota y pensar en ese concepto, ¿no? Que hoy se llama gobernanza y antes se llamaba, si vamos a hacer algo, invitemos a todos a ver qué piensan, ¿no? Es ese gesto de humildad que el líder debe tener. Bueno, alguien que se preocupa por los demás. En el esquema actual, la destrucción del aparato del Estado impide todo tipo de organización en ese sentido, digamos. Deja todo libre albedrío, que sea cada uno lo que pueda, y lo que quiera, que no usen dinero del Estado, etcétera, todo al revés, digamos. Lo que se está promocionando hoy día es todo al revés de lo que vos decís. Porque, claro, por supuesto, un país serio, como una empresa seria, como una organización seria, como una entidad sin fines de lucro seria, necesita tener un grupo que conduce, que tiene consenso en el universo del tema que trata, un presupuesto para desarrollarse, sea con sponsoreo empresario y comercial externo, o sea del Estado, o mixto, o autofinanciado, y del deseo de tener una
forma de ser y de representar el espíritu de una comunidad. Cuando permanentemente se corta, si somos con Estado, sin Estado, si es más importante tapar el agujero del último préstamo con otro préstamo, en vez de, como fue en el caso de Perón y en el caso de Néstor Kirchner, pagar las deudas y quedarnos libres de hacer lo que se nos dé la gana, con nuestro presupuesto, con nuestro esfuerzo y con nuestra planificación, devendría en lo que vos planteás, que es una cosa con continuidad, con sentido, con fondos y con un programa, ¿no? Claro. Yo escribí hace un tiempo, y bueno, salió publicado, no lo digo por exitoso, pero lo digo por el convencimiento de lo que puse en su momento y sostengo ahora, que en todos los ámbitos, estamos hablando ahora del deporte, tenemos que dejar de ser un Estado capacitador para ser un Estado capacitado. ¿Qué significa? Hoy el Estado absorbe gente, la prepara y con el crecimiento la termina expulsando. No voy a dar nombre porque no es la idea, pero abogado de los fondos buitres en Estados Unidos, o mejor dicho, los fondos buitres que le hacen juicio al Estado argentino, muchas veces están asesorados por cuadros técnicos formados en Argentina. Gente que estudió en la UBA, gente que entró como pinche en el Ministerio de Economía y fue director, y fue subsecretario, y fue secretario, y luego esa persona es expulsada del Estado por una decisión de cambio de gobierno, de ímpetu, y yo hago mucho foco en eso, que hace falta un Estado no capacitador, sino un Estado capacitado. La pérdida de empleados públicos, en este caso en el área del deporte, el no mantenimiento de los sueldos o la desvalorización de los sueldos, en este caso en el deporte, hace que haya una fuga de personas preparadas, que ahí hay una gran pérdida de masa intelectual y crítica para cada temática. Entonces es importante ver cuál es el funcionario público y repasar un poquito a veces el texto constitucional cuando el 14 bis habla de la estabilidad del empleo público, que por ahí eso fue pensado para que los empleados no sean motines de guerra. El debate parlamentario el 14 bis lo dice, no es que interpretación. Después la Corte lo ha ido flexibilizando, lo ha ido modificando, pero es importante que no sea. Entonces, creo que hoy hay que parar la pelota, hay que focalizar en una necesidad de inversiones privadas, pero para eso hace falta política pública deportiva, para eso hace falta personal idóneo y para eso hace falta hacer un repaso de la historia. Nosotros en el deporte tuvimos un hecho trágico, muy trágico, que fue lo conocido como el genocidio deportivo, que fue cuando en el 50, con la caída de Perón, se prohibieron de competir, por ejemplo, a la selección de Argentina de básquet campeón del mundo. Se eligió no compiten más, o a boxeadores, o a tenistas, ¿no? Entrevistando al presidente de la Confederación de Básquet, Fabián Borro, me refrescó este tema, me invitó a leer y leí el libro Donde habita el olvido de Gutiérrez, donde hace un repaso de esta pérdida. Y ese es un hecho que tenemos que rememorar constantemente, porque si no, donde habita el olvido serían cada uno de nosotros. Tenemos que ver que el deporte en un Juego Olímpico, en un Panamericano, hace a la identidad. Y para eso hace falta apoyar al alto rendimiento y discutirlo y definirlo. Hoy no hay una definición de lo que es el alto rendimiento deportivo. Por ejemplo, ¿tiene vinculación o no con el deporte social? Esa es una carrera. Yo tuve la suerte de producto de haber trabajado un tiempo en deporte, ser conocido y entrevistar, y también me ha dado una mano vos, Martín, y otra gente, y entrevisté gente del Comité Olímpico Argentino, gente de las presidentes de federaciones, entrevisté directores de municipios, y ellos tienen, el director de municipio es una persona que es súper preparada. Tuve la suerte de estar en Berisso, donde está el kilómetro cero del peronismo.
tuve la suerte de tener también, bueno, en otros municipios, no quiero mencionar todo porque algunos yo me voy a olvidar, pero el deporte social es parte del alto rendimiento, es la masa de donde sale el alto rendimiento, es una pirámide donde en la punta está el alto rendimiento y la base es deporte social, o son mundos apartes. Esa discusión hay que darla. ¿Cuál es mi respuesta? Yo no la tengo. Morresi, secretario de deporte durante 10 años, en línea con el director de deporte de la Universidad de La Matanza, personas que no conocía, las conocí cuando la entrevisté. Morresi sí, porque bueno, yo soy hincha de Huracán y él jugó ahí. Pero me dijeron, darle una medalla a un chico en un potrero también, que un chico haga deporte también es una medalla que me estoy colgando. Esa discusión no está dada, vuela. Hoy la discusión es otra, la discusión es naif, es sin contenido, es sin preparación. Entonces creo que hay debates que tenemos que dar, hay que definir el alto rendimiento deportivo para pensar en la política pública, hay que ver qué vinculación tiene con el deporte social, hay que también tener el concepto de un nuevo concepto que es el de centros de gobierno. ¿Tiene vinculación el alto rendimiento deportivo con la salud? Porque en Carrillo lo encontramos con los Juegos Evita. No, los Juegos Evita en parte era Carrillo yendo con un piberío para tener un checklist. ¿Tiene vinculación o no? ¿Lo discutimos o no lo discutimos? Un chequeo de salud, digamos. Un chequeo de salud a un montón de chicos de todo el país. De dentadura, de si tenían algún problema interno, de salud, si estaban bien alimentados. Claro, ese concepto hoy en el mundo está en boga y se habla de centros de gobierno. Vas a encontrar mucho más textos en inglés que en castellano, con autores de Harvard y de otras universidades prestigiosas hablando de centro de gobierno. Bueno, de ahí venía Carrillo, ¿no? Claro, el centro de gobierno es eso, es que una temática tan importante como un Juego Olímpico Panamericano no puede estar en cabeza de un secretario de deporte, sea quien sea el que esté hoy, el que estaba antes o el que va a estar después, no importa. Tiene que haber un centro de gobierno, tiene que haber un grupo donde haya una persona de deporte, una persona de salud. ¿Lo vinculamos con la educación al deporte o no lo vinculamos? ¿Volvemos al deporte en las escuelas? Por ahí vamos a tener un preparador físico o un profe de educación física con un salario acorde a su tarea, como para que en lugar de tirar una pelota enseñe atletismo, judo, karate, esgrima o la disciplina que sea. Entonces esa vinculación es la que hoy en el mundo está y acá no. Encima el ciclo presidencial no es coincidente con el ciclo olímpico. O sea, el próximo Juego Olímpico va a ser el primer año del secretario de Deporte del nuevo presidente. ¿Y qué ha pasado? Y bueno, ya hace un año que estoy, esto es un trabajo de largo plazo y la culpa era del anterior y así repetimos ciclos, porque el deporte no va al ritmo de... Un deportista de alto rendimiento no va al ritmo de un decreto o de una resolución ministerial o de una elección presidencial. Tiene otros procesos y hoy hay que ponerlo en valor. O de última decirlo, mirá, no es un valor, no nos interesa, la verdad que para nosotros el deporte no es importante, vendemos más, nos conviene más el negocio de las pastillas que de las zapatillas, ¿no? El eslogan, más zapatillas, menos pastillas, bueno, no, te queremos más pastillas, bueno, pero hoy hay debates que no se están dando y humildemente con este libro, que yo no soy conocido, es mi primer libro, no pretendo que sea, pero por lo menos decir, bueno, qué sé yo, el aporte de uno es este y es lo que realmente la experiencia, poca o mucha que tengo en el ámbito estatal, el que me ha orientado. Vamos a escuchar el primer tema que eligió nuestro compañero. No hay tierra como la mía, dice el cantor en su canto, porque el crespín de su chango le silba dentro del pecho, mordiendo sus sentimientos cuando anda lejos del pago. Los Nachos, Flor de Ceniza, ¿no? Es una ilusión dorada, solo una flor de cenizas.
es el corazón que atiza viejas llamas escarchadas. Yunta de bueyes, tira y tira la querencia. Mirar nuestra adolescencia de la otra punta del tiempo. El fiero como el encuentro con el yuyal de la ausencia. Porque debido a la vida ya no le temo a la muerte. Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio. Solo me duele el silencio de las cosas que envejecen. Mirando yo ese espejismo, he vuelto al suelo añorado y la esquina de mi barrio donde jugaba y regía. Ya no era la esquina mía, mis sueños me habían robado. Y qué dolor ver la sombra del chango que fue mi amigo. Mirarme desde el abismo, hay una foto toneada, es la realidad amarga del camino del olvido. Salí a recorrer ayeres, buscando la primavera, y aquella novia primera, su boca y un juramento. En mi alma creció un invierno y en mi pecho una tormenta, porque debido a la vida ya no le temo a la muerte. Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio. Solo me duele el silencio de las cosas que envejecen. Los Nachos. Yo soy de esa época floreciente del folclore, que estaba con las Voces Blancas, con Los Fronterizos, con Ariel Ramírez, con la juventud se reunía en los lugares donde se hablaba de folclore y conocían todos los cantantes, todas las letras, todas las evoluciones de las Voces Blancas del grupo Huancahuá, de todo eso, como ahora se sigue el rock and roll, o Milo G, o Wow, ahí dije cualquier nombre, Woz, que además me gusta mucho Woz, y además tiene pinta de buena gente, ¿no? Yo voy a hacer una síntesis de algunas cosas que pensé mientras Diego contaba todo el desarrollo del problema de la Organización Nacional del Deporte de Alto Rendimiento. Pensaba cómo, digamos, qué riqueza tiene Argentina, qué volumen de riqueza tiene Argentina. Pensemos que en todos los barrios hay canchitas, hay clubes, hay comisiones directivas, hay asociación de padres, hay profesores de gimnasia, de fútbol, de básquet, y que eso funciona, digamos, que ha funcionado por años y años y años, y donde, ahora voy a decir la teoría conspirativa de la historia. ¿Cómo destruyen a los países para que no crezcan? Digamos. Argentina, ya está demostrado ampliamente, hay mucha literatura sobre esto, ha sido atacado sistemáticamente por poderes internacionales que fijan las pautas y que les molesta que Argentina sea un lugar donde crezca tanto genio. Pensemos cuántos países tienen el manejo propio, con su propio desarrollo de energía atómica, por ejemplo. No hay. Pensemos cuántos países hay que son capaces de poner un satélite
en el espacio. Casi no hay. Con los dedos de las manos sobra para buscar países para eso. Pensemos en el desarrollo de la medicina, en la cantidad de, la misma posibilidad de crear un satélite, la posibilidad de crear un cohete que lo ponga en circulación en un lugar, en una franja, en el espacio, para que funcione indefinidamente. No hay países, no hay muchos países, todo termina dentro del conteo de las manos. Bueno, ese país es el que se ataca. Ese país es el que se le cortan los pies y se trata de que no crezca más, que no tenga desarrollo científico, que no tenga valor por sí mismo. Esto comenzó, como bien lo decía Diego, con Ramón Carrillo, con Perón, que junta miles de chicos para jugar al fútbol, los campeonatos Evita, así poder chequear la salud, cómo tenían los dientes, cómo tenía los ojos, si tenían alguna enfermedad, si tenían algún problema en la boca, qué necesitaban, ¿no? Todo eso que Ramón Carrillo había aprendido particularmente en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, y que también Perón había conocido en Alemania, en otros lugares, en Italia, donde había estado en su carrera militar aprendiendo la cultura y los problemas y cómo se resolvían en otros lugares. Ese país que se llama Argentina está cañoneado. Tengamos en cuenta que se ha creado un ejército en contra de la población, donde solamente ve subversión y no sé qué cosa en la población, en la gente que hace a su pueblo, digamos. Y entonces no tiene problema en perseguir, asesinar, destruir a familias, tirar mujeres de los aviones para que mueran al caer al mar, entregar los hijos a familias amigas que no tienen hijos para que los tengan, porque si no van a tener el mal ejemplo de sus familias originarias. Todo un despropósito en el cual terminan creyendo la gente menor, la gente que no tiene tantas luces, que tiene un entrenamiento dirigido en contra de su propio pueblo, y entonces se va desarmando el país, se van destrozando sus posibilidades y termina la gente creyendo que vive en un país de mierda, que no vale la pena de ser defendido, ni disfrutado, ni valorado. La realidad siempre supera eso, pero los caminos se retrasan, la gente se desgasta, las sociedades pierden el espejo de su propia valía. Y entonces los procesos los maneja el enemigo de la patria y no los patriotas. Ahora que tiré eso para compensar la realidad que también contaba Diego Pascual y que la cuenta en su libro. ¿Cuándo sale el libro? ¿Cuándo? El libro ya está, lo tiene el editor y Sí. calculo que ya el mes que viene ya se puede ver online y en un mes más ya está impreso. O sea, en un mes online y otro mes más para que esté impreso y ya puede estar. Y se reparte en la librería. Repitemos el título. El título es La gestión compite. Quise dar, digamos, fuerza a la gestión en sí. Uh-huh. Y bueno, y después el subtítulo tiene que ver con lo que se desarrolla, que es políticas públicas, deportivas, financiamiento y alto rendimiento deportivo, que es una manera de un estado presente, pero digamos no solo presente, sino cuán presente, cómo presente y de qué manera tiene que estar presente. Pasemos un poco por la publicidad. El peronismo tuvo una política de promoción del deporte, no solamente por los campeonatos Evita. Sale campeón del mundo el equipo de básquet de Argentina,
Fangio, apoyado por Perón, y otros corredores hacen historia en Europa con la carrera de automóviles. Una gran tenista conquista el mundo, tan odiada por el gorilismo, por el antiperonismo, que sus competidoras no se presentaban a los partidos. La Terán de Weiss fue una simple y valiosísima jugadora de tenis que compitió en todas las canchas a nivel internacional, que fue campeonísima aquí y que, repito, como gesto de desprecio por el apoyo que le había dado al peronismo y el apoyo que ella le había dado a la formación de tenistas entre las escuelas en Argentina, no se presentaban a los partidos oficiales que le correspondía. La dejaban ahí sola, tirada en un set. Por eso todo tiene que ver con todo, digamos. Pero bueno. Claro, es importante cuando uno habla de políticas públicas deportivas, por ahí ser claro, o yo intento ser claro, pues a veces lo logro, a veces no sé, pero una cosa es decir no hay política pública deportiva, no hay en el último tiempo, y otra cosa es no hubo. ¿Hubo política pública deportiva? Sí hubo, y fue exitosa, y fue con un plan, y fue la época del peronismo que terminó abruptamente con la suspensión. Terminó ese término abrupto, digamos, fue atentar contra la identidad del pueblo, con ese equipo argentino campeón del mundo y otros. También la hubo a través de grandes inversiones de la época, en la época de Fernando Galmarini. Galmarini pensó política pública deportiva, algunos pueden gustar o no, pero tenían muchos condimentos que son valiosos. Por ejemplo, el consenso en el inicio. Por ejemplo, los centros de gobierno. En el libro está la entrevista que le hago él, y él me dice que en su momento le pidió a Menem ser ministro de deporte. Dijo, bueno, no puede ser ministro, secretario, bueno, pero déjame sentar en el gabinete. Y ese es un lugar donde el deporte tiene que estar. Si pensamos que el deporte está vinculado con la salud, con la educación, y con el ser y con la identidad, merece estar en la mesa con salud, con educación, con economía, y darle, digamos, un corte transversal a la temática. Y después el último gran política pública deportiva fue la ley de creación del ENAR, del gobierno de Cristina Kirchner, impulsada según los que intervinieron en la redacción, llámese Víctor Grupier, vicepresidente del Comité Olímpico Argentino, o bueno, diferentes personas del comité, o del ENAR en su momento, o de la Secretaría de Deporte, impulsada por Néstor Kirchner, que fue el que, digamos, direccionó el reclamo de Huerten. Pero básicamente hay un gran problema que es el financiamiento, y nadie lo está pensando. Hoy es un tema hueco y un tema que tristemente no está en agenda. Hoy en la agenda del deporte no está el financiamiento. Todo es una queja, todo es un desacreditar a otro, y bueno, y hace falta agreguemos pensar. Una fijación, porque este programa se va a escuchar, se va a ver, también se va a guardar, también va a volver a escucharse y volver a verse, y se pierde si uno no dice en qué gobierno pasó eso. Claro, Estamos hablando, así como marcamos el momento que el Pato Galmarini asume la responsabilidad como secretario de Deporte, un gran compañero el Pato, con mucha responsabilidad, con mucha tarea, con mucho mérito. También es bueno que se diga que en este momento, en el gobierno de Javier Milei, todo lo que tenga que ver con el Estado es despreciado por el gobierno. Claro, mira, hay una línea, digamos, en numérico, porque ni siquiera es un tema, es un dato, no es un tema de opinable. Cuando se crea el ENAR en el 2009, producto del 1% de las telefónicas,
ingresaban en dólares unos más o menos promedio 40 millones. La devaluación del 2018 provocó que esos 40 millones fueran 20 millones. Sumada a la decisión que tomó el gobierno de ese entonces, del presidente Mauricio Macri, a través de su ministro de Economía, Duhovne, al cual le achacan la decisión, se le dieron 900 millones de pesos actualizados por el gasto público primario. El gasto público primario, estos datos, o sea, está en la página, está en el boletín oficial, o sea, no es que estoy diciendo algo opinable, es un dato. Desde ese momento a la actualidad, el gasto público primario, que es la variación que debería sufrir, fue de un 70%, de un 60%, un 50%, un 48%, un 63%. Sin embargo, los fondos que recibían el ENAR fueron aumentados, a veces en un 0%, a veces, o sea, se repetía el año anterior, y a veces en, por ejemplo, un 30%. O sea, no se le dio previsibilidad y se le recortó. En la actualidad hay un error conceptual muy grave que tampoco se discute, que no está en agenda, que es muy sencillo. ¿Cuánta plata tiene que recibir hoy el ente nacional de alto rendimiento deportivo? Muy sencillo. La plata que recibió el año pasado actualizada el gasto público primario. Sin embargo, con este desconocimiento de que los fondos salen del presupuesto, se le han asignado partidas de años anteriores. Y a veces, en octubre o noviembre, supletoriamente se le ha dado unos millones más. Lo cual, más allá que todo dinero es bienvenido, no permite procesar, porque si a vos haces un deporte... Una cosa es planificar y otra cosa es emparchar. Claro, pero yo puedo emparchar otras actividades. Pero un deporte donde hago una planificación de 4 u 8 años, no se puede. Mira, entrevisté a Fernando Oliva, argentino, entrenador de atletismo de Bélgica, de la selección de Bélgica, una persona muy preparada, y bueno, gracias a un amigo en común, compartí un asado, y le dije, mira, te puedo entrevistar, bueno, accedió, y en Bélgica son procesos de 8 años, donde se ve qué disciplinas pueden tener candidato a medalla, a cuál hay que apoyar, digamos, como para más tarde tener, y a cuál hay que apoyar desde lo social. Eso hoy no está pensado acá, pero ni siquiera, no es que no está pensado, no es que está mal pensado o mal ejecutado, o está y no se ejecuta, sino que no está en agenda. Ni siquiera hoy se discute, ¿cuál es la política polideportiva? ¿Cómo pensamos el próximo Juego Olímpico, el próximo Panamericano? ¿Qué deporte apoyamos a nivel olímpico, a nivel panamericano o a nivel social? ¿Cómo vinculamos el deporte con la educación? ¿Es importante que vuelva la educación física al colegio o no? ¿Tiene que ver algo con esto con la salud, con los problemas de atención de los menores, con los problemas de peso, con la movilidad? El entrenador de la selección de básquet, la generación dorada, me lo dijo. Y el gran problema, pido mil disculpas que me olvidé el nombre, Mario Mouche. Fui a su gimnasio donde está trabajando y me dice, acá el problema que hay es que los chicos cada vez tienen menos movilidad. Y eso hace el deporte. Vos no podés, me decía a mí, de un tono imperativo para ver afectuoso y muy interesado en el tema, vos no podés hablar de alto rendimiento sin hablar del deporte social y sin hablar de la educación de los chicos. Hay que buscar la vuelta. En Cuba es el Estado, en China es el Estado, en Estados Unidos es la universidad, en Italia es el ejército, el que absorbe a los atletas, en Japón es el Estado a través de puestos administrativos. Nosotros acá tenemos los clubes de barrio. Castellani, un reportaje muy famoso que está en YouTube y en todo TikTok y en todas las redes, donde él habla del valor de los clubes. Y ese es el tema, los clubes de barrio. ¿Qué estamos haciendo ahí por los clubes? Casualmente el fin de semana yo soy de General Pico y hablando en chiste yo le decía a mi mamá, estaba todo el día en la calle yo, y mi mamá me corrigió de una manera, pero como lo hace mi madre, que es, vos no estabas en la calle, estabas en el club, y eso es fundamental, porque el desarrollo que por ahí uno antes tenía, con un determinado gobierno, con un determinado aspecto social, familiar, incluso gubernamental, hoy se ha perdido. Y no es malo que se haya perdido, lo malo es que no se discuta, porque ya se perdió para algo mejor, pero hoy no se discute el valor de los clubes, no se dice cuál es la política deportiva de los clubes, se boicotea o no se apoya a los juegos Evita, no el alto rendimiento deportivo, no
no tiene una planificación y no se discute y se confunde. Entonces hablamos del caso Tapia y pasamos a hablar del secretario de Deportes cuando son mundos diferentes. Porque ¿cuándo entra el deporte o la actividad deportiva a una política pública? Y la respuesta es sencilla, es cuando el privado no se mete. Cuando el privado no se mete, ahí hace falta el Estado presente. Y es un Estado robusto, tiene que ser un Estado duro, tiene que ser un Estado preparado. Y eso es lo que hoy, desgraciadamente, yo creo que hay muchos cuadros técnicos, pero bueno, por ahí falta en la conducción, falta en la mezquindad en la toma de decisiones. Leyendo un libro de Cómo muere la democracia, de 2 autores de Harvard, que no viene al caso el nombre, hablaba de una cita de Washington, que ellos dicen que Washington aprendió que el poder se mantiene cuando uno lo comparte. Entonces vamos a tener líderes, llámese secretario de Deportes, subsecretario, director nacional, director del ENAR, gerente de cualquier disciplina, que compartan el poder que tienen a través de gobernanza. ¿Qué significa? A través de involucrar a los actores en la toma de decisión. ¿Van a hacerse cargo de aquello que el privado no es negocio para el privado? ¿Cómo? Haciéndose cargo, haciendo como articulador, como para. Yo en la entrevista que hice fueron 20, me generaron 4 o 5 ideas. Pero ¿cómo puede ser que una persona que es un presidente de federación me genere una idea que no tenga el Estado? ¿Por qué? ¿Por qué uno tiene que instalar tema en agenda? ¿Quién es uno? ¿Cuán conocimiento o expertise tiene uno para decir este tema está en agenda? Es evidente que hay una desatención a la temática y yo creo ver un poco más allá, que tiene que ver con atentar un poco con la identidad del ser argentino, que es el deporte y es la cultura, que van de la mano. Entonces, en este caso a mí me toca hablar del deporte, equivocadamente o no, pero la pregunta es, ¿cuál es la política pública deportiva que tenemos hoy? Punto 1. Punto 2. ¿Cuál es el nivel de funcionario público que está a cargo de conducir a las personas? Llámese aplicando normas de gestión del conocimiento, gestión de capacidades, de innovación, ¿no? ¿Cuál es las técnicas de IA que hoy está aplicando el deporte, que sí está aplicando el mundo, ¿no? Con eso que hay o no hay, ¿podemos salir a que el Estado sea un articulador con el privado como para buscar inversiones? ¿No? Eso básicamente es lo que hoy, a mi manera de ver, no se está discutiendo y se está confundiendo y es un hablemos sin saber muchas veces. Y eso es lo que me motivó a también poner en valor al funcionario público y al técnico, al que 7, 8 de la mañana está en una escalinata de una facultad queriendo progresar a nivel educativo. Esa persona es del deporte y es parte del torneo y hay que darle valor y hay que protegerlo. Porque gracias a esa persona se va a poder intentar salir adelante, en mi opinión, ¿no? Pongámosle música. Corazón, si ella ya no te recuerda, corazón, si ella ya Mercedes. no te recuerda, a que la seguís queriendo, a que la seguís queriendo. Si te han cerrado esa puerta, ya podís irte despidiendo, ya podís irte despidiendo. No sigas la paloma que se ha volado, si las alas no le han cortado, si las alas no le han Corazón. cortado. Corazón caprichoso, te han olvidado. Corazón, busca alivio en el olvido. Corazón, busca alivio en el olvido. Ya vendrá
vendrá quien saque tu llanto, Dios vendrá, vendrá quien saque tu llanto. Como el pájaro sin nido, llámala, llámala amor con su canto, llámala, llámala amor con su canto. No sigas la paloma que se ha volado, que se ha volado, si las alas no le han cortado, si las alas no le han cortado, corazón caprichoso te han olvidado. Hay gente que tendría que seguir viviendo eternamente, ¿no? Por eso decía, nadie viene a quedarse. Pero mientras viven nos cargan de valores, ¿no? De sentimientos, de dignidades sería, ¿no? Aquello que nos hace dignos a los seres humanos, que nos convierte en algo más valioso de lo que éramos cuando empezamos el camino. Nos llena el espíritu, nos hace ser mejores, aunque no hagamos nada. Es el bien recibido, ¿no? La música, las letras, el universo, ¿no? Que acompaña la actividad humana, el deporte. Bueno, un poco de calentura hace bien cuando uno se hace cargo de un tema y quiere que a todos le vaya bien. Así que está bien tu compromiso en el libro y en tu militancia con el medio, digamos, donde vos estás destacando algo que casualmente no lo está haciendo otro en este momento. Con lo cual tomaste la posta, digamos, y estás poniendo todo lo que tu profesionalismo y tu olfato y tu experiencia pueden funcionar para beneficio de la comunidad, ¿no? La comunidad de los deportistas y la comunidad en general. Sí, el deportista es noble, es una persona que tiene un gran esfuerzo, tiene mucha dedicación, no tiene muchas veces una recompensa acorde al gran esfuerzo. Y nada, me llena de... A mí ver un deportista me seduce, me llama la atención. Me gusta porque veo que detrás de una marca hay un esfuerzo, hay horas, ahí no salgo, no voy, eso lo dijo un atleta. Veo entrenadores que también vienen en auto de provincia para estar 1 hora con una persona en una pista. Veo dirigentes que hacen de todo, ponen plata. Me acuerdo una vuelta una federación, bueno, ahí falleció el presidente, haciendo lo imposible, poniendo plata en su bolsillo para que se haga un mundial. Veo universidades repletas de sueños, de abogados, de arquitectos, y no veo que nadie, y no veo un Estado articulador, no veo un Estado que articule todo eso. Veo mucho talento, mucho esfuerzo, pero no veo que eso esté articulado, ni siquiera esté en la agenda. Ahí. Bueno, es el Estado ausente con aviso. El aviso lo dio Javier Milei. Nada el Estado. Claro, a mí... Yo sé que es difícil aceptarlo como un hecho, claro, digamos, ¿no? Como si uno, al no nombrar esta decisión del presidente de la Nación, eludiera su efecto, pero esas son decisiones del Ejecutivo. Yo creo que está todo, hay mucho material humano. Yo he pasado por el área de deporte y me he encontrado gente muy preparada, con mucha pasión por lo que hace. Practico deporte y me nutro de la energía. Y bueno, eso es. Hoy estamos atravesando un momento en donde son todos temas que se diluyen en el tiempo y son tapados por otro. Hay un escritor, Anthony Downs, que habla del ciclo de atención de la política pública, que hay un problema que existe, hay un descubrimiento alarmante de un problema que hay, que no viaja tal persona, que tal no compite, se ve el costo, bueno, ¿cuánto sale eso? Y bueno, y después hay un descenso del interés paulatino porque
se muere una persona, se casa otra, juega un equipo, juega otro, y quedó, y después vuelve a foja cero, y el problema quedó gastado, sin solución, y nada. Y creo que vuelvo a decir, creo que hay que instalar en agenda estos temas porque se pueden resolver. Hay mucho material humano para resolverlo. En la parte administrativa, deportiva, dirigencial, hay mucha pasión, pero bueno, falta poquito. Diego Adrián Pascual, autor de el libro que sale ahora, que es La gestión compite. La gestión compite. Así que lo van a tener que buscar así, Diego Pascual, La gestión compite en deportes. Voy a pasar un aviso político. 2 presidentes argentinos pagaron la deuda externa, no la tomaron, no se endeudaron, no hicieron una deuda para pagar otra deuda, para pagar otra deuda, para otra deuda, no, juntaron la guita y la pagaron y dejaron al país libre de deudas. Adivine quiénes fueron. Muchas gracias. Entrañables. ¿Nos encontramos la semana que viene? Muchas gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén